Que tenéis muchas ganas de hablar sobre el tema de la semana. Mira, escuchad un momentito. Ha aflorado. Y en cuanto que ha aflorado, han ocurrido dos cosas muy interesantes. Una, que el feminismo es de todas, no bonita. No bonita. Nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista. Por eso no atinan ellos a ponerle... Le quieren poner una etiqueta al feminismo. Están locos por ponérsela. Y se la pone feminismo transversal, el primer año, feminismo liberal. Hay un feminismo liberal. Vamos a ver esto qué es. Pues este es un patrimonio generoso y expandido que tiene un lado organizado, como decía Amparo, en el partido y en las instituciones cuando gobernamos, pero que tiene un lado de activismo, de movimientos feministas sin estar en los partidos, que es poderosísimo. Pues esta es Carmen Calvo poniendo encima de la mesa el debate del feminismo una vez más, y por ilusiones. Yo sabía que quería hacer una defensa, ¿no? De la... Sí, voy a intentarlo, por lo menos. Vamos, esta señora se refiere... Tiene cierta razón en lo que habla. Por el tema, por ejemplo, ella siempre en la entrevista ha hablado del tema de la ley del aborto del 85. Sí. Que decía precisamente que votaron todos y la sacaron adelante los socialistas. Los conservadores, las mujeres conservadoras, por ejemplo, votaron en contra por la ley del aborto. De la ley del aborto. Lo mismo pasó en 2010. Y las propias mujeres estas que votaron en contra, después salieron en declaraciones y decían, pues tendríamos que haber votado a favor, pero por el partido no lo hicimos. Entonces, por ejemplo, por cosas como esta. Después bien es cierto que, por ejemplo, la ley del divorcio fue gracias a UCD. Pero por ir poniendo punto por punto, yo creo que aquí la ministra no se refiere a aquellas conservadoras del año 85, sino a las de hoy en día. Y creo que es un mensaje velado a Inés Arrimada. Sí, porque se apuntan, por ejemplo, hablando de Ciudadanos, hace poco dijo Rivera, es que el voto femenino fue gracias a una liberal en el 31, fue gracias a Clara Campoamor. ¿Sí? Y fue gracias a ella y no a los socialistas. Ahí, no bonito, no, como diría. Bueno. Albert, eso fue... Hay que tener en cuenta que que los socialistas estaban en contra, digamos, del sufragio. Margarita Nelken, que era otra de las diputadas, ya 3 diputadas, Margarita Nelken, Victoria Ken. Ambas socialistas, y verdad que tuvieron amplios debates con Clara Campoamor, que no era el momento, puesto que la mayoría de las mujeres iban a la iglesia y iban a votar a la derecha. Vale, hasta ahí de acuerdo. Pero cierto es que de 161 votos que sacaron a favor esa ley adelante, 84 creo que fueron socialistas. Sí. Es decir, que más de la mitad fueron socialistas, así que no tiene razón. Se nos ha llegado, sí que nos llega la historia de hoy, Victoria Kane, ¿no? Que era la que no votó en contra. Sí, más que votó en contra, que decía que no era el momento y porque iba a favorecer a la derecha. Es decir, ahí es cierto que antepuso su... Y el voto femenino de la derecha es cierto y evidente que venía de... ¿Dónde venía? Venía de la iglesia. Venía de la iglesia. Coño, de hecho, perdón por lo de coño. De hecho... ¿Se puede decir coño a esta hora? Pues Antonio Blanque ya ha dicho polla. Pues, ha abierto la veda ya. Estamos hablando de feminismo, yo creo que está permitido. Se puede. Faltaría más, ¿no? De hecho, hubo diputados socialistas que, por ejemplo, querían que la mujer votara, que vote pero a partir de los 45 años. Sí. O que no voten las 33.000 monjas que había en ese momento en España. Bueno, es decir, que fue algo ideológico. Pero entonces, ¿de quién es el feminismo? El feminismo, yo creo, es de todo. Vamos a ver. Es de todo en cierto momento, pero también es cierto que ha habido, yo creo que la mujer progresista ha tenido más protagonismo. En España, porque en Francia, por ejemplo, la ley del aborto la sacó adelante una conservadora. Una diputada conservadora. Pero es que un conservador francés a lo mejor es bastante más progresista que un español. Yo no lo sé, yo ya ahí no me meto. ¿No? Bueno, no sé. La pregunta es, y yo creo que la pregunta que decía Antonio es, ¿de quién es entonces el feminismo? ¿Tiene dueño el feminismo? Y aquí Carmen Calvo le decía, ahora mismo no es de todas, o sea, que si no es de todas es de alguien, ¿no? Es de todos y todas. De todos y todas. Es que el feminismo, al ser de igualdad, todes. debería de ser, que aún queda mucho por hacer, pero ¿qué feminismo? ¿Qué ola es de todo? ¿Qué la primera, la segunda, la tercera, la cuarta? ¿El feminismo radical, el feminismo transversal, el liberal? ¿Qué feminismo es de todo? Sobre el tema de la ola, es verdad que algunos autores, ¿no? Que estudios, ¿no? sobre este tema del feminismo hablan ahora sobre la cuarta ola del feminismo, vista un poco como el feminismo 3.0, ¿no? Con el tema del activismo, de las redes sociales que mueven tanta gente y tal.
Y se habla mucho ahora de sororidad. Y haciendo mención a lo que acabas de decir, César, ¿no? De las monjas, ¿no? O Jorge, no sé. Sí. Sobre las monjas, la palabra sororidad, de hermandad, de apoyo, ¿no? Hacia la mujer. De la entre palabra ellas. sor, ¿no? Sor. Sí. Ah, viene no lo sabía, no sabía que venía de ahí. Sí, sí. Interesante. Sororidad viene de soros en latín y por eso un claro ejemplo es la hermana, ¿no? Sor María, Ujú. sortera, Sí, 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 sí. sorpresa. Sorpresa. Pues ese tipo de... Vale, vale. es bastante... Eso explica muchas cosas. Sí. Y bueno, así hablando un poco, pues las distintas olas que... La primera ola que vino a partir del siglo XVIII en Europa y demás, primero se vio como la mujer, por el hecho de ser mujer, la naturaleza, ¿por qué iba a ser inferior al hombre? ¿No? Eso fue el primer movimiento que hubo. La primera piedra, ¿no? El primer ladrillo que se puso. Sí, es como la primera botella que se rompe ya Empezar por lo menos a para reconocer hacer un eso. poco de ruido, ¿no? Por Sí. así decirlo. Y, por ejemplo, un libro, ¿no? Un escrito de Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Mary Wollstonecraft. ¿Puedes repetir el nombre? No, de por favor, chiquititán. no me haga esto. Es un punto de partida, ¿no? Sí. Y bueno, ya después, la segunda ola, a partir del siglo XIX y hasta los 50, ¿no? Del siglo XX. Y ya fue con el tema de sufragio universal y todo este tema de la educación superior, porque las mujeres no tenían derecho a la Ya universidad, ¿no? Lo hablamos el otro día, ¿no? Que hasta a finales del siglo XIX Correcto. no podían ir las mujeres a la universidad y fue una mujer ahí que luchó a capa y espada, ¿no? Para llegar. Correcto. Entonces, y ya por penúltimo, ¿no? Era de Porque Vilaseca la mujer, era de Vilaseca. ¿Cómo De se Vilaseca. llamaba? Sí, no me acuerdo ahora mismo. Sí, Emilia Sí, ahora te lo busco, ¿eh? Lo ¿Qué tenemos más, en el- Emilia, qué? iba a meter una gamba. Pardo Bazán, ibas a decir, lo sabía. Oye, gran feminista también. Gran Emilia feminista, gran feminista. Pero no era ella. Y con buen palacio también, por cierto. Bueno, y ya por último, de la tercera, bueno, penúltimo, repito, la tercera ola, ¿no? Ya con el tema del aborto, con el tema del matrimonio, o sea, del El divorcio heteropatriarcado. y tal. No, es- También La fue, sexualidad. claro, fue un poco de ¿por qué las mujeres tenemos que hacer el acto sexual y para solo reproducirnos? No, queremos gozarlo. Que nosotras necesitamos más tiempo, ¿eh, chicos? No lo sé. Aviso. Nunca me ha pasado. Más que yo, seguro. Vale, bien. Pues eso está claro, ¿eh? Son las 12:24 de la mañana. Alex, oyente de Cádiz, nos estará escuchando a las 2 de la madrugada. Yo creo que es un buen... Es buena hora para Alex. ¿Le tendrá miedo al feminismo, Alejandro? Eso es lo que hay que preguntar. No lo sabemos. Y Por ejemplo, Simone de Beauvoir fue la Eso, líder de esa Simone de tercera Beauvoir. ola con El segundo sexo, un gran libro y un bestseller. Y a partir de ahí muchas mujeres dijeron, Sí, "Venga, de vamos a disfrutar Sufragio del sexo". Universal, por ejemplo, tenéis Las Sufragistas, que es una película también de 2015 que muestra todo el cambio y toda la reivindicación en Inglaterra, que es una buena película que se abre un poco los ojos y sobre todo este Mary tema. Poppins. ¿No os acordáis de la madre de los niños de Mary Poppins? Cierto. Era sufragista. Cierto, cierto. Sí, ¿no os acordáis? Sí, Que sí, salía, claro, por que iba con la supuesto. banda y Sí, salía sí, a las manifestaciones y tal. sí, hay una... Es que, bueno, Blanque no lo sabe. Mary Poppins era una película para niños que había La antigua. puso mi Es abuelo. que es millennial. No, porque ya ha salido. Hace poco salió la película de Salió nuevo. un Entonces remake. ya es millennial, ya lo puede Ah, ver. vale, vale. Pero vale. Ya sí. La nueva versión. Sí, la nueva Vale. versión tiene mejores efectos He visto Mary especiales. Poppins. Ajá. La del paraguas. De hecho, Antigua. creo que tengo entendido que no existía ese papel de la madre sufragista. La madre no era sufragista, pero sí que fue la escritora de Mary Poppins la que quiso que se evidenciara el papel de femenino en esa película. Creo que Walt Disney se la quería cargar como Seguro. personaje. Y sí que se luchó mucho porque la mujer tuviera ese papel, ¿no? Que no fuera solo una ama de casa casi incapaz de criar a unos niños. Y por eso necesitaba una niñera. De hecho, Disney es un claro ejemplo de que no ha querido nunca o sea, el machismo y el patriarcado lo ha seguido reivindicando, por así decirlo, Sí. con todas sus películas de princesas, de hadas, de me tiene que salvar un caballero andante. Hola. Sí, sí, sí. Bueno, aunque viene de los hermanos Grimm, es que viene casi desde la Edad Media, ¿no? Desde la Alta Edad Media, sobre todo los cuentos populares que se empiezan Queda a contar, mucho por hacer. donde la princesa tenía que ser salvada por el valiente guerrero o príncipe o incluso leñador.
ha dejado una cuestión encima de la mesa que me ha llamado la atención, porque decía, el feminismo es de todo, de nuestro, vuestro, de vosotras y vuestro, de nosotros. ¿El feminismo también tiene que ser abanderado por el hombre? O yo creo, te lo digo, a mí hay una imagen que me llama mucho la atención y que detesto, y es en las grandes manifestaciones del 8M, ¿no? Sí. Como la primera línea de fuego donde se coge la pancarta está llena de hombres, porque normalmente ahí están los políticos. Claro. Sí. Y bueno, en la gran política nacional sí que hay más paridad, o incluso hay mucha política. Pero en la política más local, la paridad todavía no existe. Y veo mucho hombre en la primera línea. Y yo creo que es una lucha, una reivindicación en la que el hombre debería dar un paso al lado y apoyar, pero que sea la mujer la que lo esté peleando. Si bien es cierto, pero también es cierto que es una manera también de invitar a los hombres, porque muchos hombres todavía es como que les da miedo sumarse al movimiento cuando deberían de hacerlo. Es una manera también de las mujeres, ¿no? En general, de dar ese tendido de mano que no es contra vosotros, Sí. hombres, sino que Y si queremos yo que me vayáis quiero con nosotras. Que tiene Jorge y Antonio. Claro que yo creo que yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Para que el feminismo llegue a un puerto, que haya una igualdad de verdad, creo que se necesita al hombre. Se necesitan que los dos luchar por ese feminismo. Si solo lucha una parte, no creo. Si se hace como una lucha de sexos, si esto, No, pero aunque no- tenga un apoyo, sí. no quiero pero decir es que lo haya mismo. dos bandos. Yo creo que se pueden. Ahora, un feminismo racional, no Claro. ciertas cosas que vemos, como que ya sabemos todo. El feminacismo, que tiene plan que había... Es una palabra quería fuerte preguntar esa, ¿eh? ¿Cómo me integro al movimiento? Tú, como ¿Cómo- persona cómo- millennial, como hombre, como Quitándose el sujetador. quemando. Porque hay cosas que no termino de comprender. ¿Cómo qué? sobre el Pregunta, lenguaje, pregunta. ¿no? Sobre que hablemos de un movimiento, de echarnos al lado, de abanderar el feminismo. Entonces yo me pierdo. No sé si es que es un equipo de fútbol o no sé muy bien lo que es. Yo entiendo muy Porque bien la pregunta. Yo entiendo que yo vivo con mi mujer, con mi novia y yo ponga las mismas lavadoras que ella, ¿me entiendes? Llegue del trabajo y no me siente en el sofá, no mande vídeos de mujeres desnudas por el WhatsApp, y yo todo eso creo que lo hago. Pero Entonces, no sé si pertenezco al movimiento feminista o si el movimiento feminista mientras es algo más respete y político. apoye. Es más político. yo creo que es más de visualización, de visibilizar en la Total. lucha en la calle o en el entorno de trabajo. Yo donde sea. trabajo solamente con mujeres, por ejemplo. Pero soy el único sí, hombre. sí que todavía debe de haber una lucha en cuanto no hay paridad a la hora del salario, no hay paridad igualdad salarial, evidentemente la mujer no está todavía en los puestos altos de la sociedad, tanto en la empresa como en el servicio público. Entonces, esa lucha todavía sí que se hace necesaria y tiene que estar en la calle. Hablas del hogar, que evidentemente yo creo que todo lo compartimos, pero sí yo creo que es necesario Pero echarse es que a la calle. el salario también es algo que visibilizar. quiero que me expliquéis bien. El salario Porque igualitario. mi novia cobra menos que yo si estuviera en el mismo puesto de trabajo. Ujú. Eso es cierto. Eso existe, sí. Hoy día vamos, seguro. Yo creo que eso no es tan así, porque sería ilegal. Sí, Y es ilegal y totalmente existe. ilegal. Es ilegal y existe, sí. Pues, claro, lo que pasa es que en muchos, por ejemplo, la hostelería. O sea, yo no digo que no ocurra, estoy diciendo que vamos a hablar concretamente de los casos. ¿No? Sí. Me gustaría hacer una mención, ya que has dicho antes del 8M, hay Sí. carteles muy curiosos y me gustaría que me dijerais qué pensáis Venga. al respecto, ¿vale? Os voy a poner algún ejemplo. Bueno, algunos lo habréis visto A ver, seguramente. Vero Martín ha hecho trabajo de campo, de investigación y ha sacado los carteles más curiosos de las manifestaciones. A Ahora ver, que estamos con dentro ellas, de los curiosos hay unos más ingeniosos, otros menos, otros más correctos, Venga. otros más graciosos. Bueno, Venga, dale. trataron de enterrarnos que no sabían que éramos semillas. Eso es una gran frase original, ¿no? Se Ajá. podría decir. ¿no? Trataron de eh, enterrarnos que no sabían que éramos semillas. Sí. Vale. Vale, pero me voy a meter un poquito más Venga, dale. hablando de... Bueno, yo no salí de tu costilla. Tú saliste de mi... Vale, Bollete. muy bien. Hay Sigue. que decirlo así. Y dijo bollete, Sí. ponía bollete. No, ¿o qué ponía? ponía coño, pero... Ah, vale. Vale. Hombre, eso está claro. Siguiente. Como me gustan las malas bien, palabras. tu mente es más corta que mi falda. ¿Ves tú? Ahí yo ya. A Ahí ver. no estoy de acuerdo. Ahí eso es ataque. Eso es atacar. Eso es Me Too. Eso es Me Too. Coño, Me Too no. Eso es atacar. Me Eso Too es no. ir al cuello.
Eso ya al cuello, eso es ataque, mi tío. Hombre, hay hombres que también llevan la falda muy corta y tampoco se le dice nada, ¿no? Los escoceses. En Escocia no se critica eso. Sí. Es lo que le faltaba a nuestro director, llevar una falda. Ahora. Sí. Ay, este me encanta. A ver. Somos más fuertes que un Nokia 3310. A ver, eso me Eso mola. sí. ¿Esa me mola? Blanca, ¿tú tuviste un Nokia 3310? Por supuesto que sí. jugando Hola, la Se lo regaló su abuelo, además. Pues lo vi en un museo de arqueología. Y bueno, la talla 38 me aprieta el sí, chocho. sí, muy bien. Muy bueno, muy Un poco Bueno. de estereotipo, ¿no? Bueno, y el Manolo, hazte la cena solo. Ese Ese me cántico gusta, ese me encanta. Maravilloso. Vale. Ahí donde Ese está el gran. Siempre me acuerdo de gran mi padre, campo. ojo, ¿eh? Ahí Vale. donde está realmente. Bueno, pues, ¿alguno más? No, Ya está, ¿no? Yo creo Vale. que está bien. Por Abrochado entonces. Carmen Calvo sí, Carmen Calvo no. Regular, Canel, Calvo. Ahí. Vale. hoy. Yo el apoyo, sí. ¿Sí? No es santo de mi devoción, ¿No es para santo de nada. devoción? Totalmente en contra. Vale, yo totalmente. Totalmente, ¿eh? Ojo. Yo totalmente a favor. Más ministros como Carmen Calvo, más futbolistas como Gerardo Piqué. Os doy un segundo y volvemos.